Muy buenas noches. Con ustedes una vez más, Tatiana González y su programa Diálogo con las Ciencias. Hoy vamos a conversar sobre un tema de vital importancia a nivel mundial. La crisis ambiental del lago Titicaca y su impacto en la nutrición. Digo a nivel mundial porque todo es una unidad. Para conversar sobre este valioso tema, hemos invitado al ingeniero Gonzalo Lora Beizaga. Él es investigador y defensor del lago Titicaca en Bolivia. Amable audiencia, el lago Titicaca se extiende por la frontera entre Perú y Bolivia en la cordillera de los Andes y es uno de los lagos más grandes de Sudamérica y tiene una altitud de 3.812 metros sobre el nivel del mar, del cual hoy vamos a conversar con nuestro invitado Gonzalo Lora. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, querida Tatiana. Muchas gracias por la invitación y aquí felices de poder compartir un poco las ideas contigo y, bueno, honrados y orgullosos de estar aquí. Gracias. Gonzalito, ¿cuáles son las causas de la contaminación del lago Titicaca? A ver, eh, creo que es importante ahorita poder compartir un, un poco información que muestre a nuestra audiencia lo que tú estás diciendo ahora, ¿no? O sea, cuando dices el lago Titicaca es un tema de importancia mundial, muchas personas pueden quedar con la impresión de que se están exagerando las cosas, ¿no? Porque no logramos dimensionar la importancia del lago, en lo que es el sistema planetario, en lo que es el sistema continental y en lo que representa para la vida en esta región del planeta específica en los Andes. Entonces, si me permites, ¿está pudiendo ver la presentación? ¿Se ve, Gonzalo? ¿Se ve? Perfecto. Bueno, entonces aquí a la izquierda, como puedes ver, tenemos la cuenca endorreica del altiplano, se llama, ¿no? Aquí tenemos los Andes. Vemos cómo se elevan los Andes y forman al medio la meseta del altiplano, ¿no? Esto es impresionante porque antes toda esta región del altiplano central, del altiplano sudamericano, era un gran lago, ¿no? Este sistema, te puedo mostrar acá, podemos ver, a la izquierda tenemos el lago Mataro. Esto ha sido más o menos hace eh, 2,6 millones a 3 millones de años, toda esta sucesión de lagos. Pero como ves a la izquierda, había un gran lago que dominaba todo el paisaje andino, que paulatinamente se ha ido secando y hoy en día el lago Titicaca, el salar de Uyuni, el lago Popó, el salar de Coipasa, son los remanentes, los testigos de estos grandes lagos que han existido en la cuenca del altiplano. Y el Titicaca definitivamente termina siendo el último gran lago de este gran sistema endorreico. Este paisaje andino está dominado por el agua, o sea, si nosotros vemos en los Andes hay harta agua. Cuando vamos a las montañas, Tatiana, encontramos agua en las cascadas, encontramos agua en el glaciar, encontramos agua en las nubes, encontramos agua en los acuíferos. Entonces, esta interacción hace que llegue el agua hasta el lago Titicaca y el lago Titicaca evapore esta agua. Evapora 95 de cada 100 litros que recibe el lago Titicaca. Y al evaporar esta agua la redistribuye por todo el altiplano. Y eso permite que haya lluvias, eso permite que haya capacidad de producir alimentos. Eso permite diversidad y donde hay agua hay vida, ¿no? Entonces, esta interacción entre el lago Titicaca y la cordillera de los Andes es fundamental para todo tipo de vida
fundamentalmente para nuestras dinámicas humanas, porque nosotros somos los seres que definitivamente usamos más agua en comparación a cualquier otro conglomerado vivo del planeta, ¿no? No hay animal que use tanta agua ni planta que use tanta agua como nosotros en nuestros procesos industriales, mineros, urbanos, etcétera, etcétera. Entonces, el agua es fundamental en esta región y la abundancia y distribución de agua han determinado también la existencia y la abundancia de poblaciones, ¿no? Históricamente se han asentado nuestros ancestros alrededor de estos cuerpos de agua y principalmente del lago Titicaca porque sabían que era la zona más fértil y más productiva de todo el altiplano. Entonces, en sus riberas hay sucacoyos, andenes, hay sistemas de riego, hay una infraestructura agrícola de miles de hectáreas alrededor del lago. O sea, son decenas de miles de hectáreas que nuestros ancestros utilizaban para producir alimentos. Entonces nos encontramos con datos interesantes de Santiago Antúnez de Mayolo, por ejemplo, que nos relata que solo en la región peruana andina había más de 8 millones de cabezas de ganado camélido. Y también nos dice que en la época de los incas, algunos pescadores incas llegaban a sacar más de 300,000 peces del lago Titicaca, que los volvían charque y los distribuían para alimentar a un conglomerado de más de 10 millones de personas, ¿no? Fuera de eso, se tenían sistemas alimenticios altamente nutritivos, con alimentos, los alimentos de los Andes son especiales, pues, o sea, la papa ha salvado de la desnutrición a Europa, a África, Asia. Muchos de esos, en muchos de esos países, la gente no concibe de que la papa viene de otro lugar. Ellos piensan que la papa siempre ha estado en su dieta. Y nosotros también tenemos quinoa, tenemos amaranto, tenemos cañagua, tenemos tarwi, tenemos alimentos de alto valor nutritivo. Las orestias del Titicaca, los peces nativos del Titicaca, tienen valores nutricionales muchísimo más elevados que cualquier pez introducido. Y eso ha permitido el desarrollo y el desenvolvimiento de las culturas ancestrales, ¿no? Y eso ha sido gracias al lago Titicaca. Entonces, esa importancia creo que es fundamental poder establecerla y no sé si tienes eh, que complementar en este sentido. Ujú. Gonzalo, es verdad, este es un problema para mí, esencialmente, un problema que recae específicamente, en mi sano entender, en la condición humana, porque el ser humano es el mayor problema que tiene el planeta al presente. ¿Por qué? Porque se ve a todo lo que no es humano como objeto y como mercancía. No vemos a todo elemento como identidad diferente y semejante que hay que cuidar y hay que respetar. Yo plantearía, a mi sano entender, Gonzalo, un cambio civilizatorio que está haciendo falta, porque me imagino de que la misma población lugareña no está cuidando al lago como un hermano, como una hermana, para, prestándome esta palabra de Occidente, para hacerla sostenible en el tiempo. En tanto creo que estamos vivenciando una crisis civilizatoria, Gonzalo. Ahora, yo te pregunto a ti que has estado bastante, eh, ¿qué digo? Metido, bastante empapado en el tema, en el problema en sí del Titicaca. ¿Qué debe hacer el Estado peruano, boliviano y la población, digamos, afectada para solucionar
la contaminación del Titicaca? Bueno, Tati, creo que lo primero que tienen que hacer los estados es conocer el problema y conocer lo que tienen enfrente. Eh, Lamentablemente tú te encuentras ante vacíos de información gigantes. El Titicaca es el único de los grandes lagos del mundo que no tiene sistema de monitoreo. El lago Titicaca lamentablemente no está priorizado dentro de las agendas estratégicas binacionales y también utilizando un término occidental se configura como el mayor reservorio de agua dulce de la región, del continente, ¿no? Ujú, Es tan absurda la falta de importancia que le damos al lago que le estamos botando todos nuestros desperdicios. O sea, vamos a ver un poco los datos, porque también hay que conocer el problema y vamos a ver un poco la importancia socioeconómica, socioambiental del lago. Perdón. A la izquierda tenemos lluvia. ¿Dónde llueve más? En el lago, ahí en ese azul, lago Titicaca, y los azules en la cordillera. Entonces, ahí es donde se concentra la lluvia. Ahí es donde llega nuestra agua. 85% del agua que nosotros utilizamos para consumo de agua potable viene de la lluvia, Tatiana. Entonces deberíamos conservar los lugares donde llueve más, porque cada vez tenemos mayor población y vamos a necesitar esa agua. Entonces, ¿dónde llueve más? En las montañas y en el lago. Por lo tanto, esos lugares deben ser conservados. ¿Dónde se genera dónde hay mejor temperatura en todo el altiplano? En los cuerpos de agua, ¿no? Aquí está el Titicaca, el río Desaguadero, el lago Popó. Entonces son lugares donde se ujú, pueden generar mejores condiciones de producción agropecuaria. También debemos tener en cuenta dónde está sentada ujú. la gente. En el sistema Titicaca, Desaguadero, Popó, Salar de Coipasa, que se llama TDPS, tenemos 3.6 millones de personas, 2.2 millones en Bolivia y 1.4 millones en Perú. Los núcleos urbanos más grandes son El Alto, Oruro, Juliaca, Puno. Pero ojo que aquí no estamos contemplando La Paz, porque La Paz está en otra cuenca, no está ya desemboca al río Beni. Sin embargo, la ciudad de La Paz es un demandante de recursos, ¿no? Consume leche de las vacas del lago, consume pescado del lago, consume, bueno, también se beneficia del agua que va por el lago, consume agua. Varios de los reservorios del sistema de La Paz también dependen de los sistemas de montañas que están en el TDPS. Tenemos poblaciones urbanas aquí en Anaranjado, en el Alto Biacha, Copacabana y Desaguadero, pero por lo demás las poblaciones son netamente rurales, ¿no? Y en esta zona, a pesar de que está sometida, esta región aledaña al Titicaca, a pesar de que está sometida a intensos procesos de contaminación, sigue siendo la zona más fértil y productiva de toda la región. En los municipios circunlacustres más Biacha y El Alto y Laja, tenemos casi 720.000 hectáreas productivas. Los municipios que tienen más superficie productiva son Pucarán y Biacha. Y después tenemos un grupo que está en Batallas, Achacachi y Laja. Como ves, la distribución en Tito Yupanqui y en Guatajata es muy chiquitita la superficie de producción respecto a Pucarani. Entonces hay diferencias competitivas en estos municipios. En toda esta región, Tatiana, tenemos casi 73.000 unidades productivas agropecuarias. Es decir, tenemos más de 73.000 familias, alrededor de 73.000 familias que se dedican a la agricultura, a la pesca o a la ganadería. ¿Dónde están concentrados la mayoría de ellos? En Achacachi. Achacachi es el municipio productivo con mayor vocación productiva de todo el altiplano circundante al lago. Después tenemos Pucarani. Y ojo, tenemos Biacha y Laja. Biacha y Laja son dos municipios que están entrando en procesos de urbanización muy fuertes, donde esta superficie productiva de producción de alimentos se va a ver drásticamente mermada. Eh,
tenemos 128.000 hectáreas agrícolas, 100.000 hectáreas ganaderas y 951 hectáreas forestales. Es decir, Tati, que no tenemos bosques. Los bosques andinos han sido depredados, han sido devastados y no hay una política pública concreta de reforestación de estos bosques. Esta crisis se ha dado desde la colonia, ¿no? Cuando se han devastado los bosques andinos para quemarlos en la minería, básicamente, ¿no? Y después con el ferrocarril y después con Patiño y hemos deshecho nuestros bosques y es una tarea pendiente volver a esto. Pero también hay una tarea pendiente aquí en invertir en productividad. Tenemos que de las 100.990 hectáreas ganaderas que tenemos, 100.200 son pastos naturales. Es decir, no hay sistemas productivos ganaderos. Y de las 128.000 hectáreas agrícolas que tenemos, la mitad de estas son tierras en descanso, entonces, la productividad en el altiplano es baja. ¿Qué se produce en el altiplano? Fundamentalmente papa. Al año se produce más o menos 1.2 millones de toneladas de papa. ¿Y qué más producimos? Producimos forraje para el ganado, cebada forrajera, alfalfa, avena, cebada en grano. Y alimentos para los humanos, como ves, la, la vocación productiva del altiplano está orientada a la papa y al forraje para alimentar al ganado. Pero no, no tenemos una diversidad que produzca alimentos de alto valor nutricional como la quinoa, el amaranto, no los ves ahí, el tarwi, no está en una prioridad. En la región tenemos casi 1 millón de cabezas de ganado. Te decía, Antunes decía que solo en la parte peruana había más de 8 millones de cabezas de ganado camélido, es decir, de alpacas, vicuñas, guanacos, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenemos una octava parte de esto. ¿Qué tenemos fundamentalmente? Ovejas. Tenemos más de 400.000 ovejas y tenemos cerca de 200.000 vacas. Todos estos son ganado foráneo, ganado introducido, cuyas dinámicas de alimentación y de desecho de excretas son altamente contaminantes a los cuerpos de agua, ¿no? Si uno observa el comportamiento de las llamitas no hacen sus necesidades en los cuerpos de agua. Generalmente ellas tienen, y además no lo hacen en todo lado, tienen como sus baños, ¿no? Se concentran sus residuos en ciertas regiones, pero no tienden a contaminar el agua. Entonces, por eso el sistema era altamente productivo con estos camélidos. Ahora están siendo reemplazados por ovejas y que les dan lana y por vacas. ¿Qué hacen con las vacas? Fundamentalmente son vacas para la lechería. Pero como está tan contaminado el lago Titicaca porque está llegando contaminación minera, contaminación industrial, están llegando todas las aguas hervidas del Alto, de Biacha, están entrando los residuos de los mataderos, entonces tienes un cóctel de contaminación de hormonas, antibióticos, metales pesados, entonces esas vacas están enfermas, tienen mastitis, tienen fasciola hepática, tienen colapsados sus hígados básicamente y por lo tanto la leche que producen es leche de mala calidad, no es una leche que te vaya a nutrir y el agricultor, bueno, el productor lechero está ganando unos cuantos pesos de esa leche y lo que no puede vender lo transforma en un queso que lo venden 10 bolivianos en la feria de Puerto Pérez y si le haces la rentabilidad que la gente de Ivos ha calculado, a ese señor le conviene irse a trabajar por un jornal de 50 bolivianos al día que le va a dar más dinero. Entonces, la situación de pobreza es crítica. Te encuentras con unos índices de pobreza drásticos. De todos estos 22 municipios, solo 2 están por encima del umbral de pobreza, El Alto y Guatajata. Después tenemos municipios en pobreza marginal, como Puerto Acosta, Ancoraimes, Puerto Carabuco, Laja, Taraco. Tenemos, Gonzalo, sí, Metati, Gonzalo, sé que hay un conjunto de datos acá que realmente nos ilustran
de Pavilla, hermano. Yo quisiera que puntualices cómo afecta todo este problema en la malnutrición, Gonzalo. Perfecto. Esa parte, por favor. ¿Qué datos nos Vamos, puedes ir? esto va a ser rapidísimo. Tú tienes 4 veces más pobres que gente no pobre y tienes una cobertura de agua potable relativamente alta, 170.000 versus 90.000, pero tienes más gente sin saneamiento en los municipios rurales. Esto te lleva a un conjunto de variables que están acrecentando presiones sobre la región más fértil y productiva del altiplano, donde tienes los peces más nutritivos, donde tienes las condiciones para producir los mejores alimentos y donde tienes los alimentos nativos que podrían ser parte de una dieta que cubra las necesidades nutricionales de nuestra población. Sin embargo, en vez de cuidar y de producir en esta región, estamos contaminando. Estamos mandando nuestra basura, estamos mandando nuestras aguas servidas, estamos mandando nuestros desechos industriales, estamos mandando de nuestros mataderos y de la minería. Entonces, no, los alimentos que están saliendo de ahí no son alimentos de calidad. Por lo tanto, tú tienes grandes índices de malnutrición, no solamente de desnutrición, sino de malnutrición, incluida la obesidad. Y aquí tenemos un montón de problemas asociados a tener elevados índices de malnutrición, ¿no? Desde bajos desarrollo físico, o sea, terminas generando sociedades de tallas bajas, hasta problemas cognitivos, ¿no? El desarrollo cerebral se ve comprometido, entonces no vas a tener una población en su óptimo, vas a tener una población que cada vez está siendo más mermada por la calidad de la ingesta del alimento y por la calidad de la ingesta del agua que está teniendo. Esto está repercutiendo definitivamente en nuestro sistema nacional y nos encontramos con datos, por ejemplo, de el 2016 tenemos eh, desnutrición crónica 16%, tenemos obesidad 10%, tenemos que las poblaciones de las naciones indígenas están más afectadas, los quechua-parlantes, aymara-parlantes, tienen más del doble de desnutrición infantil en sus poblaciones. Tenemos mayor desnutrición en el área rural y mayor desnutrición en el altiplano. En todas las regiones, de todas las regiones del país, la más afectada es el altiplano. También un dato muy fuerte, ¿no? Si la gente que no tiene baño, es 31% de desnutrición infantil. Y en la zona del lago hay harta gente sin baño, Tatiana. Cuando la gente tiene baño, esto baja casi a un tercio. Cuando la gente tiene agua por cañería, es 12% o, dentro de la vivienda. Cuando es fuera ya es 15%. Entonces, si no solucionamos las demandas urgentes de saneamiento y de agua potable, no vamos a lograr tampoco eh, poder cumplir estas metas de eliminar la desnutrición, ¿no? Y aquí hay un tema muy importante que tiene que ver con las mujeres, ¿no? Este es el comportamiento de la malnutrición con base en el índice de masa corporal de mujeres en edad fértil. Y encontramos que hasta los 19 años la población femenina tiene un índice de masa corporal normal, que después va tendiendo hacia la obesidad y se va acentuando gradualmente. Ya de 20 a 29 años, la mitad de la población femenina en Bolivia tiene una contextura de sobrepeso y obesidad. Y de 30 a 40 años, 72% de la población femenina tiene sobrepeso. Y el dato de anemia en mujeres también es crítico, ¿no? Tenemos, esto es 2008 en verde y 2016 en celeste. 46% de la población femenina embarazada presenta condiciones de anemia y en total en el país 30% de la población femenina tiene anemia. Ahora, ¿cuál es la tendencia para el futuro? Crecimiento poblacional exponencial en el altiplano. Según mis cálculos, vamos a llegar a más o menos cerca de 4 millones, a una mancha urbana de cerca de 4 millones de personas en La Paz.
El Alto, La Paz y todo el conglomerado urbano. Esto es el Alto Viacha Laja en 1990. El Alto está en verde, Viacha en amarillo y Laja en rojo. Esto es en 2002, esto es en 2012 y esto es en 2020. La mancha urbana está creciendo hacia el lago de una forma muy preocupante y está aportando grandes cantidades de contaminantes. La Contraloría estimaba 13.000 toneladas de sólidos disueltos, 6.000 toneladas de contaminación orgánica, nutrientes, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto está llevando a un estado crítico. Los ríos de la cuenca y del lago están altamente contaminados. El crecimiento urbano de la cuenca es alto. La gente usa más agua que antes. Y todo esto lleva a un alto riesgo de colapso. A esto se suma el cambio climático que, si bien va a haber más población que va a necesitar más agua, el cambio climático parece que va a disminuir este potencial de poder acceder a agua, ¿no? Va a haber menos oferta de agua, lo que nos va a llevar a un Gonzalo, ¿no? Gonzalo querido, Gonzalito, eh, realmente te apasiona y me da pena cortarte. La solución en síntesis al problema es el saneamiento y agua potable. Yo creo Esa que sería la acción es la inmediata, tal vez. gestión, es la gestión del sistema de vida. O sea, pensar en el lago, planificar con el lago, que todas las acciones que nosotros desarrollemos estén pensadas en que no vayan a afectar críticamente al lago. Y eso tiene que ver con saneamiento, tiene que ver con agua potable, tiene que ver con reservorios, porque va a haber más evaporación, tiene que ver con cambio climático. Hay una serie de políticas, ¿no? Es un tema interdisciplinario, es un tema que tiene que haber diálogo con la gente que está en el territorio, con los pescadores, con los acuicultores, con los ganaderos, ¿no? Que no son incorporados dentro de la agenda pública para hacer un plan director, por ejemplo. O están ahí nominalmente, porque el plan director no está recogiendo realmente esas necesidades muchas veces. Gonzalito, muchas gracias. Realmente te veo tan apasionado que me da pena cortarte. Gonzalo Lora acaba de reiterar que hablar de las soluciones al lago Titicaca implica abordar distintas temáticas desde un enfoque multidisciplinario, porque no solamente es el lago, sino el lago se abre hacia un conjunto de problemáticas propias del agua, propias de la flora, propias de la fauna, es decir, un conglomerado de temas a abordar. Estas han sido las reflexiones del ingeniero Gonzalo Lora Beizaga. Reitero, como dije o mencioné inicialmente, él es defensor del lago Titicaca en Bolivia. Muchas gracias, Gonzalo, y a otra oportunidad.